gracias, director, vicedirector, secretaria, miembros de la Academia Colombiana. Para mí es realmente un honor, un placer estar con ustedes para presentar este proyecto que ya va bastante avanzado sobre Andrés Bello. Sé que, y soy el primero en admitirlo, que es una temeridad hacer una nueva edición de las obras de Andrés Bello, sobre todo pensando en el enorme esfuerzo que hizo don Pedro Grases a partir de los años 40, cultivando los estudios sobre Andrés Bello. Fue un trabajo monumental y esta edición se basa precisamente en todo el trabajo que hizo el equipo editorial junto a don Pedro Grases. Al mismo tiempo hay algunas diferencias de las que quiero hablar hoy día, es decir, que la edición actual tiene un ordenamiento diferente a la edición de Caracas, que es la última, la más acabada, la más pulida, y además tiene todos los materiales nuevos que han surgido desde la celebración del Bicentenario en Caracas en 1981. ¿Cuál es la evolución de las obras completas de Andrés Bello? Bello publicó durante su vida solamente una fracción de lo que eventualmente pasó a ser la primera edición de las obras completas. Es decir, la gramática probablemente es el texto que recibió más ediciones durante su vida. Él trabajó en la gramática hasta el último momento. Otras obras quedaron más bien desplazadas, pero todo su trabajo llevó en primerísimo lugar a Colombia y a Venezuela como su lugar natal, y desde entonces ha ido creciendo el aprecio, no solamente por la gramática, sino que por sus estudios literarios, también por sus estudios jurídicos, tanto en derecho internacional como en derecho civil. En Colombia en particular, y aquí quiero recordar el nombre de Manuel Ancísar, es Manuel Ancísar el que sirve de puente entre Bello y los estados en ese momento del sistema federal colombiano, en donde estado tras estado adopta el Código Civil de Bello. La gramática y el Código Civil de Andrés Bello sirven para estructurar la unidad hispanoamericana y al mismo tiempo proporcionar códigos para la conducta social y política de nuestros diferentes países. No hay país que no haya recibido la influencia de Bello tanto en gramática como en derecho civil y derecho internacional. Bello trabajó en los últimos días de su vida volviendo a un interés de juventud. Es decir, era un gran poeta, incluso cuando llega a Londres, pero en Londres publica este gran poema, o los grandes poemas, que son La locución a la poesía y La silva a la agricultura de la zona tórrida, que proporcionan otro ingrediente de lo que es nuestra identidad hispanoamericana. Una de las cosas que me interesó muchísimo, buscando evidencia de su interés por la antigüedad del idioma, por la evolución desde el latín al romance, fue el encuentro de Andrés Bello con el poema de Mío Cid. En el momento en que él se jubila, cuando entrega el Código Civil, me llamó muchísimo la atención de que el proyecto al que él vuelve es precisamente el poema de Mío Cid. Y alcanzó a entregar su última revisión del poema de Mío Cid, pero cuando supo que se acercaba el fin de sus días, escribió a la Real Academia lo que Pedro Grases llama el testamento cidiano de Andrés Bello. Y yo creo que ese momento refleja muy bien la trayectoria de Andrés Bello, que desde comienzo a fin tiene que ver con su interés por el lenguaje. Es cierto,
derecho internacional, estudios literarios, códigos civiles, filología, todo confluye en su interés por el lenguaje y por nuestro idioma castellano en particular. Cuando los hermanos Amunátegui, en particular Miguel Luis, hizo la compilación de la primera edición chilena de las obras de Andrés Bello, utilizó criterios que ya había presentado en el funeral de Andrés Bello, en donde lo destacó como poeta, humanista, educador. Pero la evidencia que empezó a surgir con la publicación de los tomos de las obras completas es que Andrés Bello era mucho más que eso. Rafael Caldera tiene esta gran obra que escribió cuando muy joven, en los años 30, que se llama Andrés Bello, poeta, filósofo, jurista, y un largo subtítulo. Y desde entonces creo que los historiadores hemos estado tratando de buscar la unidad en la obra de Andrés Bello. Lo que al principio parecía ser muy disperso, todo confluye, y confluye en el ordenamiento jurídico, social, político y cultural de América Latina. Esta primera edición consistía en 16 tomos. No tenía realmente un orden en particular, es un gran aporte historiográfico, pero no tenía un orden particular. Y además es una obra notable, pero incompleta. Sin embargo, sirvió de vínculo para que Hispanoamérica conociera los alcances de la investigación de Bello en amplios ámbitos del conocimiento. Se intentó en los años 30, en los años 40, se intentó en Chile hacer una nueva edición de las obras completas, pero esta quedó trunca, como otros esfuerzos han quedado truncos, porque se trata de una obra inagotable, que no solamente utiliza los textos de Bello, sino que además ha ido creciendo con los comentarios de la intelectualidad más importante de Hispanoamérica. Basta citar el caso de Rufino José Cuervo. Hoy en día es impensable hablar de la gramática de Bello sin las notas de Rufino José Cuervo. ¿Para qué hablar de tantos otros que analizaron, hicieron aportes a la comprensión de Andrés Bello? Sin embargo, no fue Chile el país que mantuvo el liderazgo de los estudios bellistas. Creo que a través del Instituto Cari Cuervo fue Colombia el que asumió, y evidentemente en el siglo XX lo asumió Venezuela. Gracias al increíble aporte de Pedro Grace, que lanzó, incluyendo con Rafael Caldera, este gran proyecto que era la nueva edición de las obras completas. Estas publicaciones empezaron a finales de los años 40, sobre todo en los años 50 y los años 60. Es un trabajo enorme que reunió a los pensadores, autores más importantes de la época. Basta con mencionar al padre Bandola, mencionar a Fernando Paz Castillo, a García Vaca, Amado Alonso, el mismo Pedro Grace, Pedro Arturo Uclarpietri, Pedro Lira Urquieta, Derecho Civil, Luis Beltrán Prieto en Educación, Mariano Picón Salas, es decir, un trabajo monumental que fue enriqueciendo nuestra comprensión de quién es Andrés Bello. Ahora, esta edición de Caracas, que como digo tomó prácticamente 20 años, con los prólogos, ¿no es cierto? Aún así, y aquí viene el aspecto de temeridad, por la que les ruego perdón, ¿por qué
¿Por qué hacer una nueva edición? Yo quisiera comenzar diciendo que, en primer lugar, los prólogos, es decir, lo que significaba en ese momento los estudios académicos más avanzados, tienen al menos 70 años de haberse producido. Fueron escritos durante los años 40, durante los años 70. La experiencia de América Latina desde entonces nos ha traído una nueva sensibilidad, un nuevo interés en consultar las obras de Bello para ver cómo las nuevas perspectivas pueden enriquecer aún el legado y la obra de Andrés Bello. El epistolario no fue parte de esa primera edición, solamente apareció en la edición de 1981 a 1984. Ahora, los 24 primeros tomos de las obras completas, todas datan de los años 40 y los años 50. Los últimos dos tomos, el 25 y el 26, que son el epistolario de Andrés Bello, son del año 1984, prologado por el gran estudioso de Andrés Bello, don Óscar Zambrano Urdaneta. Ahora, pensando en el ordenamiento de las obras completas, el epistolario requiere una atención especial. Y por lo mismo, en la nueva edición de las obras completas, que serán 30 tomos, y confío referirme con más detalle al respecto, el epistolario, en el fondo, es una autobiografía, tanto personal como intelectual. Es decir, que la correspondencia nos trae un Bello humano. Como decía un escritor chileno, Joaquín Edwards Bello, cuando él pasaba por frente a la Universidad de Chile, en la principal avenida de Santiago, decía, Andrés Bello es un hombre de mármol, pero hay que desmarmorizarlo. Quería traer el aspecto más humano de Andrés Bello. Y ese aspecto más humano lo trae el epistolario. Ahora, en mi tesis, en los años en que he estado trabajando sobre Andrés Bello, es que lo que resume su afán, su investigación, es la dialéctica entre orden y cambio. Para Bello, el tema del orden es fundamental. Estamos hablando de un orden post-independencia, en donde se traspasa la estructuración política desde la monarquía a la república. La república requiere una institucionalidad, requiere un equilibrio entre poderes, requiere representación. Es decir, hay un concepto del orden que es fundamental en la obra de Bello. Pero no es solamente el orden, es también el cambio. Y aquí viene el gran aporte de Bello, que por lo general se le acusa de ser conservador, pero que en realidad lo que le interesaba a él era el cambio. Él había experimentado el cambio. Había sido funcionario de la corona en la Capitanía General de Venezuela. Conoció el ambiente político de Inglaterra, estructuró el orden jurídico en Chile, pero también le interesaba el cambio. Pero el cambio para Bello, y aquí viene una famosa polémica entre nuestro fundador de la Academia Chilena de la Lengua, que es José Victorino Lastarria, tuvieron un gran debate, porque Bello aceptaba el cambio, pero el cambio gradual a través de reformas y a través de instituciones. Entonces, con este concepto de orden y cambio, tenemos una nueva visión, una nueva estructura de las obras completas de Andrés Bello.
Entonces, ¿cómo está organizada esta nueva edición? En tres dimensiones del orden. Una es el orden individual de las personas. Es el orden que significa el uso de la mentalidad, la educación en cultivar las relaciones sociales. Y en ese sentido el lenguaje tiene una importancia radical. Por lo mismo, los primeros tomos, el primer bloque de tomos de la nueva edición de las obras completas, tiene que ver con lenguaje y literatura. Ese es un primer gran componente. Allí están, obviamente, las poesías de Andrés Bello, un trabajo magnífico que se hizo en la edición de Caracas, que son los borradores de poesía, que es un tomo completo. Está también los estudios filológicos, y aquí quiero agradecer a don Juan Carlos Vergara, que tuvo la generosidad de colaborar en este tomo, como espero que los miembros de la Academia puedan aconsejarme respecto de futuros tomos. Pero volviendo a la temática, tenemos allí la gramática de la lengua castellana, que tuve el honor de trabajar con don Ignacio Bosque para hacer el prólogo y hacer las revisiones necesarias en la gramática de la lengua castellana. También los estudios gramaticales, que tengo el honor también de contar con el prólogo de Francisco Javier Pérez, que es actualmente y recientemente reelegido como secretario de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Un segundo aspecto importante de esta dimensión del orden es el orden a nivel nacional y el papel que tienen las humanidades en ese sentido. Entonces allí nos encontramos con los dos tomos que están relacionados con la educación. Uno de los textos que quiero dejar con ustedes hoy día es el increíble y famosísimo discurso de inauguración de la Universidad de Chile, en donde sorprendentemente han surgido incluso nuevos detalles que ha sido necesario revisar en la nueva edición. Y finalmente una tercera parte que tiene que ver con el aspecto jurídico, derecho romano, Código Civil, derecho internacional. Respecto del Código Civil, en este preciso instante está en imprenta uno de los tomos del Código Civil. La edición de Caracas consistió en 3 tomos del Código Civil de la República de Chile, pero tenía un aspecto que lo hacía muy complejo, y era que tomó Pedro Lira Urquieta, tomó la edición Príncipe y agregó como notas las variaciones de textos anteriores. En la nueva edición estamos siguiendo el pensamiento de Bello en un orden cronológico, porque el Código Civil tomó 22 años y no apareció de una vez. Comenzó en los años 40. Estos son todos proyectos, los 4 libros del Código Civil. Y son parte de la historia intelectual y el pensamiento jurídico de Andrés Bello. A continuación está lo que se llama el proyecto inédito, que trae una reproducción de todos los manuscritos de Andrés Bello. Como digo, acá consiste en 800 páginas del proyecto inédito, que incluye todos los manuscritos a propósito de cada uno de los artículos del Código Civil. Y finalmente está la edición Príncipe, con las revisiones manuscritas que hemos descubierto, que
pasaron a ser ley de la República con fuerza a partir del 1 de enero de 1857. Es decir, de que es un ordenamiento cronológico, pero que además incorpora materiales nuevos hasta el momento desconocidos. Con eso llegamos o superamos los 26 tomos de la edición de Caracas, que nuevamente es una celebración de la gran obra de Pedro Grases y de su comité, pero además creo que hay un aspecto importantísimo que va a incorporar la nueva edición de las obras de Andrés Bello y que tiene que ver con la biblioteca de Andrés Bello, que nunca fue publicada. Ahora tuve la oportunidad de visitar en esta maravillosa sede los fondos y la importancia de esos fondos. Y, sin embargo, nunca se ha hecho una edición como parte de las obras completas de la biblioteca de Andrés Bello. Yo creo que todos los que estamos en esta mesa compartimos con los libros una relación muy especial. Bello la tenía, pero desgraciadamente su biblioteca quedó dispersa. Pero gracias a un investigador, un lingüista, Barry Bellman, tenemos una edición publicada en Caracas de la biblioteca de Andrés Bello. Pero también hay otros estudios sobre la biblioteca de Andrés Bello. Entonces pasará ahora a ser uno de los tomos de la nueva edición de las obras completas, acompañada de una iconografía. Y finalmente, lo que yo estimo que serían los tomos 29 y 30, tiene que ver con la investigación bellista. Incorporar todos los prólogos que han sido escritos para hacer un trazado de cómo hemos pensado históricamente la figura de Andrés Bello. Bueno, quiero terminar diciendo que esto es una celebración de la obra de Pedro Grases. Es además una celebración de los 70 años de Asale, que tuvo la generosidad de patrocinar esta edición. También la Biblioteca Nacional de Chile, que está saliendo bajo el sello de esa gran institución, están saliendo estas obras completas, que se pueden descargar gratuitamente, lo que nos va a permitir que se extienda el conocimiento sobre Andrés Bello de forma que cada estudiante universitario, que cada persona informada, interesada en la figura de Andrés Bello pueda gratuitamente consultar estas obras. Así que, sin más, quiero agradecer el honor que me han dado con escucharme y créanme que voy a solicitar su consejo y su ayuda en algún momento. Muchas gracias.